Hello guys, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 9 of this pre-intermediate level. As you can see, we're going to continue making questions in the present perfect progressive tense, but in this case we're going to use the double H questions. Y vamos a utilizar esas double H questions. Esta es una pequeña lista de ellas, no las vamos a utilizar todas, pero acá tenemos algunas que podríamos aplicar. La clase pasada trabajamos con how long, pero no es la única que podríamos aplicar en este tiempo y vamos a ver cómo trabajar con algunas otras. ¿Listo? So guys, this is the structure that we're going to follow to make the questions that we're going to have here. These are not questions, these are just sentences. Sí, estos son solamente oraciones, but from these sentences we're going to make the questions. ¿Sí? De estas oraciones vamos a hacer las preguntas. Más o menos algo así encontrarán en la práctica para que aprendan a hacer esas preguntas que a veces se nos dificultan. Pacho, comencemos. Okay, let's start, my friends. Look at this number 1. She's been visiting this city every month. ¿Listo? ¿Qué dice ahí? Ella ha estado visitando esta ciudad cada mes. Recuerden que usted, depende de lo que usted quiera preguntar, es el double H question que podría utilizar. Pacho, ¿y tengo que usarlo? No, no siempre tienes que usarlo porque mire que en las clases pasadas no los hemos utilizado y hemos simplemente iniciado la pregunta desde estos auxiliares que tenemos acá y son válidos. Depende de lo que usted necesite. Acá estamos hablando, ella ha estado visitando esta ciudad cada mes. Estamos hablando como de una frecuencia. Prácticamente entonces podríamos utilizar el uso de how often, aunque algunas de ellas también podrían aplicarse. Recuerden que hay muchas posibilidades de trabajar. Listo, entonces vamos a hablar con ese how often. Pacho, ¿qué es lo que significa? Recuerde que how often podría significar con qué frecuencia o cada cuánto. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese primer double H question here. So, how often? This is the first part of the structure. And then what? Remember guys that in this case I have to choose one of the two auxiliaries, but in this case is has. Pacho, why? Because remember that we're talking about she. She is the subject. Estamos hablando de ese she, de ese ella, que ella es el sujeto. Mire que el sujeto es lo que sigue a la estructura, así como lo estoy teniendo acá, auxiliar y luego ella como sujeto. Pacho, dice asterisco que, recuerden muchachos que hay dos tipos de preguntas. There are two kinds of questions that we have in English, que tenemos en inglés. And they are subject questions and object questions. Pregunta sujeto y objeto. Eso lo vimos en la lección 56 del curso básico. Así que si no te acuerdas, adivine qué vas a tener que hacer. ¿Listo? Ya sabes entonces. Let's continue here. How often has she? And then what? And then been. ¿Sí? Cada cuánto ha ella estado. ¿Ha estado qué? Luego viene un verbo en ing que también tiene un asterisco ahí porque podría ser opcional. Puede que esté o puede que no, como lo vamos a ver en otras oraciones. In this case we have it, so we write it here. Yes, has she been visiting? Yes, this city. And remember guys that this is a question, so we put the question mark at the end, and to make the question in a better way we have to raise our intonation. ¿Sí? Subimos ese tono de voz. How often has she been visiting the city? Yes, ahí vamos subiendo un poco. Try to repeat it. How often has she been visiting the city? Ahí está entonces la pregunta número 1. ¿Cómo sería la respuesta de esa pregunta? She's been visiting the city every month. Ella ha estado visitando esta ciudad cada mes. Pacho, ¿y eso al revés? Sí, lo estamos haciendo un poco al revés, pero para que ustedes intenten hacer la estructura. Entonces ahí vamos guiándonos poco a poco con la oración y luego la pregunta. And we're going to do the same here in number 2. Look at this. Something strange has been happening in my life. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Algo extraño ha estado pasando. El verbo pasar, happen o suceder en mi vida. Espero que algo extraño esté siendo muy bueno lo que te esté sucediendo. Entonces estamos hablando de algo extraño. Ustedes quieren saber qué está sucediendo. Yo también. Entonces, ¿cuál es el double H question que vamos a utilizar? Si queremos preguntar por qué, which one? In this case is what. Mucho cuidado muchachos porque nosotros, muchas veces encontraremos que what y who hacen parte de la subject question. Sí, eso ya también lo recordarán un poco en el video recomendado que les dejaré aquí en la página. Entonces, ¿cómo sería acá? Iniciamos con ese what. Estamos hablando de algo extraño ha estado sucediendo, pero nosotros queremos saber es qué es eso extraño, o sea que queremos que averiguar por el sujeto.
Entonces, ¿cómo sería el trabajo que tendríamos que hacer acá? What. Luego, ¿qué vamos a trabajar? Uno de los dos auxiliares. Y como es algo extraño, estamos hablando de singular y en este caso estamos hablando de has. What has. Ahora, como necesitamos saber ese sujeto, ese algo que ha estado sucediendo, vamos a hablar entonces desde el sujeto. ¿Sí? Entonces, en este caso, no vamos a escribir el sujeto acá. Pacho, ¿cómo así? ¿Es que no se escribe something strange como sujeto? No, porque si no, ¿cómo queda? What has something strange been happening? ¿Qué algo extraño estado pasando? No. Cuando usted está preguntando de qué ha estado pasando, está averiguando es por ese algo. ¿Listo? Por eso entonces quiero recomendarles que vean nuevamente ese video de la lección 56 donde amplío más este tema. Let's continue, guys. What has been, this is the auxiliary in here. Remember, guys, that we skipped this. Ya nos saltamos este subject, ¿sí? Porque eso es lo que queremos averiguar. What has been happening, que ha estado pasando o sucediendo, happening en mi vida, in my life, no, in your life, because I'm asking you this question, ¿sí? Te estoy preguntando te estoy haciendo esta pregunta para que suene mucho mejor. ¿Listo? Entonces, así lo quedaría esta pregunta. Es, what has been happening in your life? Entonces, ahí, ¿qué estamos averiguando? Estamos averiguando por ese algo extraño. Listo, ahí tenemos entonces la pregunta número 2 utilizando ese double H question de what. Look at this number 3. Gabriel's parents have been to Venezuela 5 times. Saludo para toda la gente de Venezuela que también ha estado siguiendo mucho el canal. Espero entonces que sigan adelante ustedes, muchachos. Listo, ¿qué vamos a averiguar acá? Vamos a preguntar cuántas veces han estado los padres de Gabriel en Venezuela. Entonces, ¿cómo haríamos eso para preguntar cuántas? Which one are we going to use? So in this case, guys, is how many. Vamos a preguntar entonces con how many, que también lo podríamos incluir acá como double H question. How many? ¿Cuántas veces? How many times? Así hacemos eso. ¿Cuántas veces? Luego, ¿qué viene es double H question? So we have to use one of the two auxiliaries, but in this case is have. Pacho, why? Because remember, guys, we're talking about Gabriel's parents. Estamos hablando de los padres de Gabriel, o sea, ellos es plural. How many times have Gabriel's parents? Recuerde que ese es el posesivo sajón. También hay un video relacionado en el canal que se los voy a dejar. Have Gabriel's parents been to Venezuela? Ahí está entonces esa pregunta número 3 y espero entonces que la hayan construido también así conmigo. How many times have Gabriel's parents been to Venezuela? Ahí la respuesta sería, and the answer would be, Gabriel's parents have been to Venezuela 5 times. Sí, han estado en Venezuela 5 veces. Very good, guys. Look at this number 4. Mike has a presentation tomorrow and he's been rehearsing all day long. ¿Sí? Mike tiene una presentación mañana y él ha estado ensayando todo el día, durante todo el día, una presentación, una exposición. Sí, puede que nosotros también vivamos esos momentos. ¿Listo? Aquí podríamos tener varias posibilidades de hacer las preguntas, sí, utilizando estas. Pero acá quiero que sea una pregunta sujeto y vamos a preguntar por my, por ese subject, vamos a preguntar por este. Entonces vamos a preguntar quién ha estado ensayando para la presentación. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, ¿cómo sería quién? Which one are we going to use? So, in this case, is who. ¿Sí? Y si vamos a utilizar este who, como se los decía ahora, que era parte de esas preguntas que son preguntas sujetas, así como el what. ¿Sí? No siempre, pero muchas de ellas son así. Listo, entonces tenemos ese who. Ahora estamos hablando de Mike. Which one are we going to use? So, in this case, it's has. Who has? But remember, guys, that in this case, I can do this. Ya sabemos que podríamos hacer esto. Whose es la forma corta de who has. ¿Listo? Who's been? ¿Quién ha estado? Mire que ya me salté ese subject, sí, porque estoy haciendo eso. Ya tenemos nuestro auxiliar acá. Luego me salto el sujeto porque estoy preguntando por él. Y luego ese been. Ahora, luego viene el verbo en ing. El verbo normal sería rehearse, que es ensayar, ¿sí? Es este, pero como es ensayando con ing, lo que hacemos es omitir esta e y subir el ing. Who's been rehearsing for the presentation? Ahí quedaría entonces nuestra pregunta. ¿Quién ha estado ensayando o
ensayando, perdón, para la presentación o la exposición. Who has been rehearsing for the presentation? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Mike has a presentation tomorrow and he's been rehearsing all day long. O también podríamos decir, Mike has been rehearsing for the presentation. Ahí está entonces, muchachos, este tema. Espero que les haya gustado mucho. Ahí tiene para que le haga ese capture. Y espero entonces que puedan practicar con el texto corto que les dejaré para que saquen algunas preguntas. Estas preguntas van a ser muy abiertas a ustedes. Sí, voy a colocar algunas que podrían escoger, pero podrían sacar muchas más utilizando eso. ¿Listo? No olviden entonces suscribirse al canal si no lo ha hecho, compartir y invitar mucha más gente a este curso para que seamos muchos más cada vez, ¿ok? Bye bye, my friends, and see you next class.